Buenas noches con todos los alumnos presentes. Buenas noches, Vamos doctora. a dar inicio a la clase de la presente semana. En realidad el tema del síndrome metabólico es más teórico y trata de definiciones, ¿no? De conocer a la perfección o conocer la mayor cantidad de información relacionada a quiénes son los componentes del síndrome metabólico. Como ya sabemos, cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de varios signos y varios síntomas que podemos encontrar en un paciente para definir el diagnóstico. En este caso, esta semana nos toca síndrome metabólico. Vamos a ir avanzando. Aún no he llamado a la lista. Me parece que hay más alumnos eh, que corresponden a los del grupo B, en este caso. Grupo B, ¿no? Grupo A. Grupo B, no me acuerdo qué grupo estamos hoy día. Estamos los dos grupos, profesora. Los dos grupos. ¿Y por qué los dos grupos? ¿Qué pasó? Así nos han El, mandado el delegado. el delegado dijo que pueden entrar todos, mencionó. Si pueden todos y el grupo que queda el día viernes puede repetir nuevamente la clase. Así que, bueno, decisión de ustedes, chicos, no hay ningún problema. Encantada de repetir la diapositiva para el día viernes. ¿Ya? Entonces, iniciamos con el grupo que corresponde esta semana. Damos la bienvenida a los chicos que quieran participar en esta exposición. Igual la clase se va a repetir el día viernes. Ya, entonces, síndrome metabólico. Como vemos, son varios signos y síntomas. Nos gustaría evitar un síndrome metabólico en aquellas personas que cuentan con criterios para este diagnóstico. Entonces, es importante conocer esta parte. Síndrome metabólico se define como un conjunto de rasgos clínicos que traducen la resistencia a la insulina. El ente que va a dar vueltas a repetición varias veces va a ser la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, se define la resistencia a la insulina y además también puede incluir otros trastornos como los de los lípidos, los de la glucosa, obesidad, hipertensión arterial en diferentes combinaciones. Estos cuatro, ¿no? Incluye también otros síntomas que vamos a ver más adelante. Este término de síndrome metabólico se refiere a la asociación de factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Es lo más importante, evitar este factor porque va a conllevar a muchas complicaciones posteriormente, ¿no? Esta fisiopatología está relacionada con la insulinoresistencia, la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Se le conoce con diversos síntomas, con diversos nombres como síndrome X, síndrome de Reuben, el cuarteto mortal, que es equivalente a obesidad, a diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, ¿no? Es el cuarteto mortal. También es el síndrome de resistencia a la insulina o síndrome plurimetabólico. Tiene diferentes acepciones. El síndrome metabólico según la OMS. Bueno, la Organización Mundial de Salud reconoce que la insulina resistencia puede ser el factor común para el síndrome metabólico, ¿no? En el año 1998, la OMS define los factores de riesgo que debe presentar un sujeto para estar comprendido dentro del síndrome metabólico y establece que los individuos deberían presentar insulinoresistencia más dos de otras cuatro alteraciones, que sería la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad y la microalbuminuria, ¿no? Esos son los criterios principales que nos presenta o que nos da a conocer la Organización Mundial de Salud. Bueno, como vemos, es plurimetabólico, multifactorial, síndrome metabólico va a haber problemas del corazón, problemas de los lípidos, hipertensión, diabetes tipo 2. Esto va a conllevar posteriormente a tener otras patologías, como va a llevar a una demencia, podría reactivar una enfermedad como el cáncer,
está comprendido la enfermedad de ovarios poliquísticos, ovario poliquístico, y va a conllevar también a una enfermedad del hígado graso no alcohólico, que inicia, ¿no? Como una esteatosis hepática y conlleva a una cirrosis posteriormente, ¿no? Bueno, el cuadro clínico principal, la hipertensión, intolerancia a la glucosa, la obesidad central, las dislipidemias que van a conllevar aterogenicidad en el paciente, específicamente problemas del colesterol LDL, el LDL se encuentra incrementado, ¿no? Estos son tienen pequeñas densidades, son más pequeñas que el HDL, ¿no? Y el HDL está disminuido, ¿no? Que supuestamente debería tener una buena cantidad. Entonces hay un desbalance de estas dos, además de que el triglicérido también se encuentra incrementado. Lo otro son los factores protrombóticos o los estados protrombóticos y proinflamatorios, que va a generar un trombo dentro de lo que es el endotelio, ¿no? Patologías del endotelio. Bueno, hay definiciones del síndrome metabólico, específicamente ya habíamos quedado que el factor principal es la insulinoresistencia, ¿no? Insulinoresistencia. También va a haber intolerancia a la glucosa, se puede diagnosticar diabetes mellitus, ¿no? Para considerar positivo este diagnóstico debe haber al menos dos de estos componentes de esta lista, ¿no? Dos de ellos, de las cuatro que vemos acá, además de la insulina resistente, ¿no? Podría estar la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial mayor de 140/90, ¿no? O podría ser un paciente que consume medicación antihipertensiva. Lo otro es la dislipidemia con el aumento de los triglicéridos plasmáticos mayor de 150 miligramos por decilitro o el colesterol HDL, ¿no? Que es el colesterol bajo menos de 35 miligramos por decilitro en varones y menos de 40 miligramos por decilitro en mujeres. Lo otro también sería la obesidad central o general, que se tiene que hacer una relación de la cintura-cadera, donde el cociente tenga que ser mayor o igual a 0,90 en hombres y mayor o igual a 0,85 en mujeres, ¿no? O un índice de masa corporal mayor de 3. También está considerada la albuminuria, con una excreción urinaria mayor de 20 microgramos por minuto o una relación albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos. Hay otro cuadro, otros criterios que nos muestra el Programa Nacional de Educación para el Colesterol, ¿no? Para evitar el colesterol, ¿no? En el síndrome metabólico. Bueno, tenemos factores de riesgo como la obesidad abdominal, que es la circunferencia de la cintura. En hombres mayor de 102 centímetros, en mujeres mayor a 88 centímetros, ¿no? Es uno de los factores. El otro es triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro. El otro sería el colesterol HDL en hombres menores de 40 y en mujeres menores de 50. Una presión arterial mayor de 130/85 y glicemia en ayunas mayor de 110. Se establece el diagnóstico cuando se encuentran tres de estos factores, mayor de tres de estos factores. No puede ser obesidad, triglicéridos, el colesterol. La cosa es que tengan mayor de tres. Ese sería uno de los criterios, ¿no? Como vemos acá, síndrome metabólico y sus criterios. La presencia de tres o más. Este es el otro. Obesidad central, triglicéridos, colesterol HDL incrementado, presión arterial, glicemia en ayunas, ¿no? El síndrome metabólico es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus 2 y por consiguiente una enfermedad. En varones como en mujeres, ¿no?
en varones mayor a 102, en mujeres mayor a 88. Triglicéridos mayor a 150. Sabemos que el límite es 150 miligramos. Si esto pasa, ya es un factor de riesgo, ¿no? Está recibiendo un tratamiento para el triglicérido. El colesterol HDL también debe estar, si es que está menos de 40, es un factor de riesgo para varones. Si es que está menos de 50, es un factor de riesgo para mujeres. La presión arterial, se está repitiendo esta información, glicemia en ayunas mayor de 100, ahora en el anterior decía mayor de 110. Mayor de 110 y acá, bueno, tenemos mayor de 100. Hay otros criterios también para síndrome de insulinoresistencia, ¿no? De la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica. Entonces, en estos casos hablamos para criterios clínicos para el diagnóstico de síndrome de insulinoresistencia. Uno de ellos es el sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor o igual a 25. Seguimos con la hipertrigliceridemia mayor de 150 miligramos por decilitro. Seguimos con el colesterol HDL, que está bajo, en varones menos de 40, en mujeres menos de 50. Una hipertensión arterial que también se muestra en las mismas, en el mismo criterio, mayor de 130 sobre 85. Una hiperglicemia mayor, en ayunas mayor de 103, ¿no? Entonces, y otro que también se considera para síndrome de insulinoresistencia es que tengan familiares, antecedentes de familiares con diabetes mellitus 2, hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, también el síndrome de ovario poliquístico, pacientes que están en sedentarismo, edad avanzada, algunas etnias, ¿no? O riesgos para presentar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el síndrome metabólico? Vamos a ver acá uno a uno. Uno es, primero, la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y esto puede corresponder a glicemias en ayunas alteradas, ¿no? Otro puede ser intolerancia a la glucosa y la aparición de diabetes. Pero puede estar dentro del síndrome metabólico, es decir, puede presentar mayor riesgo para padecer una complicación cardiovascular, sin padecer aún una alteración en los valores de la glucosa. O sea, pueda que la glucosa esté normal, pero ya hay los otros síntomas, ¿no? Ya presenta los otros síntomas. Entonces, cuando nosotros indicamos que es diabetes, hay criterios para diagnosticar una diabetes, ¿no? Los criterios de diagnóstico para diabetes son, para diagnosticar diabetes en sí, ¿no? Son, uno, síntomas de diabetes asociado, ¿no? Síntomas de diabetes son polidipsia, poliuria, polifagia, uno de los síntomas, ¿no? Ahora, estos síntomas están asociados a glicemias o glucemias casual superior a 200 miligramos por decilitro. Es decir, yo puedo sacar un análisis de glucosa a un paciente en un momento X, ¿no? En un momento casual, sin necesidad de estar en ayunas, y esté superior a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Se considera un paciente con diabetes en una sola toma. Glicemia casual se define como aquella que se toma en cualquier momento del día, sin importar el tiempo transcurrido desde la última comida realizada. Cuando hablamos un tiempo de ayunas, estamos hablando de 8 horas de haber ayunado, ¿no? Acá vemos glicemias en ayunas superior o igual a 126 miligramos por decilitro. Glicemia en ayunas se refiere a un ayuno de 8 horas. Una glicemia igual o superior a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Este es el caso de consumir glucosa, ¿no? Estamos probando la tolerancia. Y a las 2 horas esto se mantiene mayor de 200, también se considera una diabetes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación de la prueba de tolerancia a la glucosa? Se realiza la prueba con una carga de glucosa de 75 gramos disuelta en agua y eso se le da de beber al paciente. Glicemia en ayunas normal debe ser menos de 109, ¿no? Menos de 109. Mayor de 110, mayor o igual de 110 hasta menor o igual de 125. 125 es una glicemia en ayunas alterada. Pero si ya tenemos una glicemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, entonces es una diabetes. Una glicemia a las 2 horas post carga de la glucosa, de la ingesta de glucosa,
¿no? A las 2 horas, si está menos de 139 es normal porque es un paciente que acaba de consumir glucosa, entonces se está digiriendo. Pero si está mayor o igual de 140 hasta 199 es una intolerancia a la glucosa. También es un parámetro para considerar un síndrome metabólico, ¿no? Mayor o igual de 200 ya es considerado como una diabetes. Es un criterio diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? Estos dos últimos. El otro sería la hipertensión arterial, que es muy conocida la relación que existe entre la diabetes mellitus 2 y la hipertensión arterial, ¿no? Es muy conocida esta relación. Se dice que entre pacientes que tienen diabetes mellitus, pacientes que tienen hipertensión arterial, un 50% van a ser diabéticos, ¿no? Un 50% de estos hipertensos van a desarrollar diabetes. También hay pacientes que son hipertensos esenciales, ¿no? Que van a presentar insulinoresistencia entre el 30 al 50% de esto, independientemente de la presencia de obesidad o no, ¿no? En el caso del síndrome metabólico, la hipertensión probablemente sea secundaria a la insulinoresistencia, ¿no? Otro factor de riesgo es la dislipidemia. Los pacientes que presentan síndrome metabólico van a presentar una alteración lipídica que se caracteriza por el colesterol HDL bajo, está disminuido, los triglicéridos elevados y los valores habitualmente normales o incrementados del colesterol LDL. Pero las partículas de este colesterol LDL son más pequeñas y son más densas, por lo que se van a asociar a mayor riesgo aterogénico, ¿no? Estos van a ser ateromas y van a conllevar a una hipertensión arterial en adelante, ¿no? O problemas cardiovasculares, que es lo que debemos evitar en un paciente con síndrome metabólico. La disminución de la acción de la insulina va a conducir a un aumento de la secreción de ácidos grasos libres, ¿no? Por el adipocito. En el hígado se va a determinar la mayor producción de triglicéridos que va a llevar a intercambiar los triglicéridos por esteres de colesterol de las HDL y del LDL. Va a generar así partículas de HDL ricas en triglicéridos que serán el sustrato de la lipasa hepática, la que a su vez va a reducir el tamaño de las HDL y va a provocar una pérdida de las apolipoproteínas, la que se va a eliminar por el riñón y va a aumentar su depuración del HDL, ¿no? Es una de las vías, ¿no? Por las cuales hay patologías o problemas de la dislipidemia. Se ocasiona la dislipidemia y va a conllevar a esta disminución de o esta disrupción de las HDL con las apolipoproteínas y conllevando a, a, a patologías pues, del hígado graso, ¿no? A eliminar por el riñón y incrementar la depuración del HDL. Definición de dislipidemia en general se emplea el término para referirse a cualquier situación clínica en la cual existan alteraciones de las concentraciones normales del colesterol total, HDL, LDL y de los triglicéridos. Esa es una dislipidemia. Otro factor de riesgo para el síndrome metabólico es la obesidad central. Es el tejido adiposo, que es un órgano muy activo. Bueno, va a generar pues secreción, ¿no? de sustancias como las adiposinas, ¿no? Estas adiposinas pues son específicamente la leptina, la adiponectina, también va a secretar factor de necrosis tumoral, la resistina, que son los responsables de perpetuar, de permitir que sea un círculo vicioso de la obesidad central. Pueden ser responsables de las alteraciones del síndrome metabólico. Pacientes que eliminan o producen secreción de leptina, adiponectina, son pacientes que van a generar siempre o van a estar siempre en obesidad.
Entonces, se tiene que hacer algo para disminuir esa secreción de esas adiponectinas. ¿Quién los secreta? Los adipocitos, ¿no? Entonces, hacer algo para disminuir los adipocitos y por consiguiente la disminución de la secreción de adipocitos. Bueno, como vemos acá hay un obeso. Este obeso va a tener altos niveles de triglicéridos en el plasma, hay resistencia a la insulina, ¿no? El páncreas está afectado. Vamos a ver que es un paciente que tiene niveles elevados de los colesteroles, ¿no? En este caso el colesterol malo, el HDL, y el LDL está disminuido. Esto conlleva a un paciente de estar en una hipercoagulabilidad y va a conllevar a estar en un estado protrombótico, además de que va a haber producción de estados de signos inflamatorios, ¿no? Paciente que también va a estar en hipertensión arterial. Entonces, la obesidad es el encargado de generar tanto disturbio para producir al final un síndrome metabólico. Otro factor de riesgo son los marcadores inflamatorios. Como lo decíamos acá, vamos a entrar en un estado protrombótico con signos inflamatorios, ¿no? La proteína C reactiva es un marcador de inflamación muy perenne en estos pacientes con obesidad y con síndrome metabólico. Se ha visto que tiene su relación con la mayor aparición de eventos coronarios. Pacientes con patología coronaria, un Zika, están con los marcadores inflamatorios elevados. También se ha visto que tiene una correlación positiva con otros trastornos metabólicos como la dislipidemia, obesidad central, insulinoresistencia e hipertensión. La obesidad, debido a que el exceso de tejido adiposo determina la liberación de citocinas inflamatorias, puede ocasionar mayores niveles de PCR, ¿no? Y lo otro es las alteraciones protrombóticas. El inhibidor del activador del plasminógeno se encuentra aumentado en situaciones de insulina resistente. Por consiguiente, la fibrinólisis va a estar inhibida, ¿no? Entonces se se evidencia su aumento en relación al aumento de los glucosas, insulina, ¿no? Triglicéridos, el LDL, ¿no? Es un marcador de riesgo para hacer o para producir infartos de miocardio, porque hay, como decíamos, una disminución de la actividad fibrinolítica, ¿no? Porque el fibrinógeno está inhibido. Esta se sintetiza en las células endoteliales, en los hepatocitos y en los adipocitos. El fibrinógeno también se encuentra aumentado en el síndrome metabólico, ya lo vamos repitiendo. Es un procoagulante, es un marcador inflamatorio de fase aguda, como la PCR, en respuesta a citocinas proinflamatorias. Otro factor de riesgo es la microalbuminuria. Como decíamos, ¿no? Hay una depuración de estos aminoácidos, ¿no? O albúmina en este caso. Está demostrado en la diabetes que un paciente que hace diabetes está haciendo microalbuminuria. Y es un marcador precoz de lesiones renales, ¿no? De nefropatía. Paciente que tiene microalbuminuria, entonces tengamos la seguridad de que hay un daño renal, ¿no? Tiene también una mayor predisposición o una mayor mortalidad cardiovascular, la presencia de microalbuminuria. Normalmente no se debe eliminar albúmina. Hay otras patologías que también va a generar este síndrome metabólico y es el hígado graso, ¿no? Pero es el hígado graso no alcohólico. Entonces, normalmente el hígado graso, ambos llegan a una patología como la cirrosis, ¿no? En el caso del hígado graso alcohólico, tiene una razón de ser, pero se ha visto que también un hígado graso no alcohólico va a presentar cirrosis en la etapa final. Son esos hígados grasos o esas esteatosis hepáticas que inicialmente empiezan con el grado 1 o leve
pasan al grado moderado y posteriormente al grado severo y se mantienen y no hacen nada por bajar el hígado graso, ¿no? Otra patología también es el síndrome de ovario poliquístico. Lo vamos a ir viendo más adelante. Los cálculos biliares también, ¿no? También es otra patología muy frecuente en el síndrome metabólico. Y pacientes que están gorditos, pues, ¿no? Hacen apnea del sueño. Acá, bueno, tenemos nuevamente los criterios para síndrome metabólico, la tolerancia alterada a la glucosa, la diabetes mellitus o la insulina resistente. A eso se le agrega dos de los siguientes signos, ¿no? De los siguientes criterios: hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad y microalbuminuria, ¿no? Entonces, eso se considera un síndrome metabólico. Va a conllevar a producir pues, estados proinflamatorios a nivel del endotelio, va a generar aterosclerosis y eso puede conllevar a tener patologías cardiovasculares, lo que no queremos, lo que debemos evitar, ¿no? Puede llegar a producir un infarto del miocardio, ¿no? O eventos vasculares periféricos que pueden ser controladas previamente, ¿no? Controlando bien el síndrome metabólico. Hay otras implicaciones clínicas. El síndrome metabólico es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. La implicación clínica es clave en un diagnóstico de síndrome metabólico, es la identificación de un paciente que necesita modificación agresiva de su estilo de vida, centrada en la reducción de peso y en aumentar la actividad física. Reducir el peso e incrementar la actividad física. Consecuencias del síndrome metabólico. Va a haber una progresión a una falla de las células beta del páncreas. Por consiguiente, a una diabetes mellitus 2. Si el paciente no lo tiene y persiste el síndrome metabólico, va a ser diabetes mellitus, ¿no? Otra consecuencia es la hipertensión arterial, la hipercoagulabilidad o la trombosis, como ya estamos viendo, la aceleración de la aterosclerosis, disminución del efecto vasodilatador del óxido nítrico, aumento de proliferación de células por efecto de los niveles elevados de la insulina, ¿no? Anovulación crónica e hiperandrogenismo por el tema de los ovarios poliquísticos y en su gran mayoría la acantosis nigra. ¿Qué es resistencia a la insulina? Consiste en una respuesta biológica alterada a la insulina. Es un defecto primario en pacientes con diabetes tipo 2. Inician con una resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina combinada con la hiperinsulinemia es un predictor fuerte para desarrollar diabetes tipo 2. Es un predictor muy marcado. Paciente que tiene resistencia a la insulina y hace hiperinsulinemia, también, ¿no? De hecho. Es la razón fundamental asociada a factores de riesgo cardiovasculares que se conocen como el síndrome de resistencia a la insulina. Su base fisiopatológica para la resistencia a la insulina puede ser genético, pero también se encuentra a nivel ambiental. La comida de ahora, la comida rápida, ¿no? El fast food. Los pollos a la brasa, los chipas, las hamburguesas, son los que nos están generando la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes mellitus, etc. Bueno, las condiciones asociadas de la resistencia a la insulina. La intolerancia a la glucosa, que va a después evolucionar a una diabetes tipo 2. También la hipertensión, el hiperinsulinismo, puede haber patologías de síndrome de ovario poliquístico o puede estar asociado a esta enfermedad, ¿no? Va a conllevar a una esteatosis hepática no alcohólica. Hay pacientes que hacen hiperferritinemia, ¿no? Por sobrecarga de hierro. Hay otros que hacen hiperuricemia. Y bueno, ya se está hablando que sí producen microalbuminuria. La aterosclerosis, la inflamación vascular o disfunción endotelial es otra. La actividad fibrinolítica se encuentra disminuida, ¿no? O antifibrinolítica. Entonces, la dislipidemia, la obesidad, son condiciones asociadas a la resistencia a la insulina.
La disfunción de las células beta, uno de los principales defectos es uno de los dos principales defectos que hay en la diabetes tipo 2, ¿no? Es la resistencia a la insulina más la disfunción de las células beta del páncreas. Esto tengamos por seguro que es un paciente que va a producir o va a evolucionar a diabetes tipo 2. Entonces, la indicación está detectar insulina resistencia y detectar si hay un problema de la célula beta. La reducción de la capacidad de las células beta pancreática para producir insulina. Alteración de la secreción de insulina puede ser falla en compensar la resistencia a la insulina. En la última etapa antes de desarrollar diabetes franca, ¿no? La fisiopatología está generado o está la fisiopatología tiene un componente genético y a la vez un componente ambiental, ¿no? Entonces, no necesariamente es genético. Podemos nosotros generar una diabetes mellitus por no controlar adecuadamente los alimentos, no hacer ejercicio, tener otras patologías asociadas. Bueno, como ya decíamos, tiene una red asociada para ser factores aterogénicos, ¿no? Pueden ser, como decíamos, de factores genéticos, factores ambientales, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina, además de la obesidad visceral, que es muy marcada en este tipo de pacientes, va a conllevar a presentar hiperglicemia o intolerancia oral a la glucosa. También dislipidemia, hipertensión, la disfunción endotelial, microalbuminuria, hipofibrinólisis, marcadores proinflamatorios, el factor activador del plasminógeno, ¿no? El inhibidor activador del plasminógeno, proteína C reactiva, que van a estar presentes y esto van a conllevar a una aterosclerosis en el paciente. Esa aterosclerosis pues, va a conllevar a presentar hipertensión, infartos en el miocardio, etcétera, ¿no? Eventos cardiovasculares, que es lo que se debe evitar. Bueno, acá repitiendo el concepto de la resistencia a la insulina, a ver, repitiendo, es la presencia de resistencia a la insulina que se reconoce cuando existe una concentración alta de insulina sérica en presencia de concentraciones normales o alta de glucosa circular. Entonces la insulina se encuentra elevada, pero la glucosa puede estar normal o también puede estar alta en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es la relación entre la insulina resistencia y la inflamación? Bueno, el síndrome metabólico ha sido reconocido como un estado proinflamatorio, protrombótico, asociado a niveles elevados del PCR, de la proteína C reactiva, de la interleucina 6, que es una interleucina proinflamatoria, y del inhibidor del activador del plasminógeno. Con ello va a conllevar pues, a tener a presentar pues trombos, ¿no? Ateromas. Los marcadores de inflamación más que se presentan en este caso son pues la proteína C reactiva, ¿no? O PCR es un marcador de respuesta inflamatoria, no es específico, pero nos da indicación de que es una proteína de fase aguda, un marcador inflamatorio. ¿No? Esta proteína C reactiva está asociada a la obesidad y a la diabetes mellitus, ¿no? Activa la vía del complemento, lo que ha sido propuesto como mecanismo de daño tisular para infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, es muy fuerte la presencia de la PCR en un infarto agudo de miocardio. Su producción en el hígado es estimulado por la interleucina 6, ¿no? Y 25% de la cual se produce en un adipocito o en las células grasas. Y la adiponectina también es otro marcador de inflamación. Es una proteína secretada por los adipocitos con propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas y antiaterogénicas. Probablemente que sea una regulación de la PCR y la respuesta inflamatoria.
La hipoadiponectina sería predictor del desarrollo de diabetes mellitus 2 en un futuro, ¿no? Entonces, la hipoadiponectina. Debemos tener adiponectina, pero la disminución de esta es el factor de riesgo. Otro factor de riesgo para el desarrollo de diabetes 2, factor de riesgo para patologías de enfermedad coronaria, predictor de un futuro infarto miocardio, es predictor de mal pronóstico de angina. Parece ser un predictor también fuerte, más fuerte que el para eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces es importante la PCR. ¿Y cuál es la relación entre el síndrome metabólico y la hiperpolarización? ¿No? La importancia del inhibidor activador del plasminógeno, ¿no? Es un inhibidor de la fibrinólisis, este metabolito o vamos a hablar factor de coagulación, ¿no? Cuando se encuentra elevado, va a generar pues, la enfermedad cardiovascular que incluye el infarto de miocardio. Entonces, ¿por qué? Porque este paciente va a estar generando trombos, ¿no? Va a haber trombos. Entonces, esto podría ocasionar pues una isquemia, un infarto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El activador del plasminógeno se encuentra alterado, ¿no? También hay agregación y adhesión plaquetaria que están incrementados en la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hay una asociación también entre síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bueno, un paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene un 30%, en este caso hablamos de las mujeres, 30% de prevalencia de intolerancia a la glucosa. Pacientitas que tienen ovario poliquístico, clínicamente podemos reconocer, ¿no? Entonces, estos pacientitos tienen 30% de hacer intolerancia a la glucosa, 10% de prevalencia de diabetes, ¿no? 25 a 28% de mujeres con diabetes 2 tienen evidencia de ovario poliquístico, ¿no? Tienen evidencia de esta patología. Hay un estudio donde en 1973, 100.073 mujeres seguidas por 8 años, mujeres con ovario poliquístico, presentaban oligomenorrea, ¿no? Que es 2 veces mayor de riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Sí, pues el ovario poliquístico altera la menstruación, ¿no? Altera, y eso conlleva a ser un riesgo para desarrollar diabetes mellitus 2. El ovario poliquístico, bueno, pues es la endocrinopatología más común en las mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres adolescentes inclusive. El síndrome de anovulación e hiperendocrinismo que afecta de entre 6 a 10% de mujeres en edad fértil. La gran mayoría tiene esta patología, ¿no? Y la causa de 50 a 60% de infertilidad femenina por anovulación. Generalmente es por esta patología de síndrome de ovario poliquístico. La dieta, el ejercicio y el uso de insulinosensibilizadores como algunos fármacos como la metformina y algunos tiazolidinonas, bueno, es un fármaco, ¿no? Disminuyen los andrógenos y favorecen la ovulación. En estos casos, pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Seguimos. La hiperinsulinemia es un factor de riesgo inclusive para algunas mujeres para presentar abortos espontáneos, ¿no? Esta enfermedad se asocia a un 30-50% de pérdidas de embarazo a temprana
edad gestacional. Mujeres con abortos tempranos tienen bajos niveles de glicodelina, que es un inmunomodulador que protege el desarrollo del feto, ¿no? La metformina incrementa ambos. Podría ser justo y suficiente recibir en el momento de la concepción. Se ha sugerido que podría ser efectiva durante el embarazo. Hay un estudio que indica que ha habido 6 abortos en 68 mujeres que han recibido tratamiento con metformina, versus 13 abortos de 31 mujeres que estuvieron sin tratamiento con esta metformina. Aparentemente la metformina es un factor protector para evitar los abortos espontáneos en mujeres que hacen síndrome de ovarios poliquísticos. Hay un incremento del riesgo cardiovascular a partir de los 45 años. En mujeres con ovario poliquístico tienen incremento en el grosor carotidio, ¿no? O sea, el grosor de la carótida en estas mujeres están elevados y pueden conllevar a una disminución de la luz endotelial, ¿no? De la luz vascular, conllevando una disminución de la irrigación a nivel del cerebro, ¿no? Hay un estudio que indica que mujeres suecas que tuvieron resección en cuña del ovario, se acortaron una parte del ovario en la década del 50, tuvieron 7.4 veces mayor riesgo de hacer infarto del miocardio. Y otra relación con la estatosis hepática no alcohólica. Hay 2 tipos que pueden ser primario y secundario. El primario es por obesidad, por diabetes tipo 2 y por hiperlipidemia. El secundario es por un bypass, por obesidad, por pérdida acelerada de peso, nutrición parenteral total, el uso de algunos fármacos como amiodarona, en patologías con lipodistrofias, enfermedades de uso. En obesos, bueno, pues la prevalencia de esteatosis hepática, ¿no? o hígado graso es mayor del 60%. Estos, además, van a ser NASH, que es el hígado graso severo, ¿no? Va a ser entre 20 a 25%, y estos van a evolucionar a una cirrosis entre el 2 a 3%. Es la causa más común de enfermedad hepática en USA por el consumo de alimentos, ¿no? Se estima que el 75% de diabéticos tipo 2 tienen algún grado de patología NASH, ¿no? 70% en obesos. Y el NASH es el 18.5% en obesos. El NASH. El más peligroso es el NASH, ¿no? El que evoluciona a cirrosis. Si sospechamos de NASH, entonces se dice que debe ser una biopsia hepática, ¿no? Bueno, otra forma usual es a través de una ecografía abdominal, ¿no? Vamos a ver el hígado graso. Bueno, acá tenemos la estatosis hepática no alcohólica, que es el NAF, ¿no? Es una estatosis, y tenemos acá que esto va a evolucionar al NASH. Histológicamente hay un infiltrado inflamatorio de células mixtas, glicógeno, nucleico y cuerpos dialinos de Mallory en el NASH, ¿no? Esto va a generar una fibrosis, ¿no? Es un mal pronóstico de esta hepatosis, esteatosis e inflamación periportal lobular en el NASH. Ya se dan cuenta que el NASH es el que genera más conflicto, ¿no? Y va a conllevar a tener una fibrosis, pues, hepática, ¿no? Que es la cirrosis. Se dice que la leptina, o sea, en esos gorritos, la leptina estimularía la fibrinogénesis por acción autocrina e induciendo al factor, este sería factor de necrosis tumoral, beta 1, en células de Kupffer y endoteliales. Bueno, sin embargo, hay niveles de leptina sérica
que no están asociados a niveles avanzados de esta fibrosis, ¿no? En general, hay una predisposición genética también, ¿no? Hay una predisposición genética. Se ha observado y se ha visto muchos pacientes con obesidad central, con síndrome metabólico, haciendo esteatosis hepática y se han quedado así de esa manera hasta el final de sus días, ¿no? No todos han hecho cirrosis. ¿Y cuál es esa patogénesis? Bueno, el primer paso es que es un hígado sano que se vuelve esteatóxico o graso a consecuencia de una resistencia periférica a la insulina, ¿no? Debido al aumento del transporte de ácidos grasos libres, el tejido adiposo al hígado, ¿no? Algunos tienen mayor tendencia a progresar a cirrosis, como lo decíamos, y otros no. El hígado esteatóxico es más vulnerable a otras lesiones como a otras agresiones como el etanol, los lipopolisacáridos de origen bacteriano. El paso 2 es que estos pacientes eh, con insulina resistencia pues también pueden estar en estrés oxidativo. Podría haber citocinas incrementadas en su organismo como factor de necrosis tumoral, disfunción de organelas de las células hepáticas y va a conllevar a un proceso inflamatorio con degeneración hepatocelular y conllevar a una fibrosis hepática, ¿no? Prácticamente la evolución, la secuencia hacia el NASH, el más peligroso. Hay algunas alternativas terapéuticas pues, para estos pacientes, ¿no? Estamos viendo que hay muchos factores que corregir en estos pacientes, ¿no? Entonces, lo que queda es justamente aclarar que el síndrome metabólico es una insulinoresistencia que genera, al inicio quizás no esté detectado y no genere mayores problemas. Y podrían estar presentando solo algunos síntomas y esto, si no se controla en un inicio, va a conllevar a patologías que van a generarle problemas al paciente, ¿no? Es un estadio inicial de ciertas patologías que con una terapia, con una alternativa terapéutica, estos van a mejorar. Y podríamos evitar la evolución de esta enfermedad y por consiguiente evitar algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, la corrección de la obesidad a través de una dieta hipocalórica y haciendo ejercicio, ¿no? Sería la corrección para la obesidad. Y el control de la hiperglicemia tendría que ser, pues, ¿no? Con una dieta para empezar, y secuencialmente con escalonadamente utilizar, pues, ¿no? Si la dieta no funciona o necesitamos más ayuda, eh, iniciar con un tratamiento con antidiabéticos orales. Y si esta no funciona o si requiere insulina, también seguir a un segundo escalón, tercer escalón. Debemos evitar en estos pacientes el alcohol, algunos fármacos como la miodarona, perexilina o tamoxifen, que son fármacos para diversas patologías. También se debe hacer un manejo de la dislipidemia, ¿no? Puede ser con específicamente los triglicéridos con gemfibrosilo 600 miligramos. Algunos se puede utilizar el Orlistat para bajar la cantidad de algunos lípidos, ¿no? Se usa también nutrición parenteral de reemplazo con glucosa, de reemplazar la glucosa con lípidos, ¿no? En estos pacientes. El suplemento de colina, que la lecitina necesaria para formación del colesterol VLDL. En cirugía bariátrica se tiene que reconstruir el tránsito intestinal y usar antibiótico-terapia, ¿no? En cirugía bariátrica. Algunas veces podemos dar antibiótico para la sobrepoblación bacteriana. Ya se ha visto que hay patologías o algunos obesos que están con sobrepoblación bacteriana, entonces en ellos se puede utilizar algunos antibióticos como el metronidazol y la polinicina B, ¿no? Los probióticos es importante justamente para mejorar los probióticos a nivel del intestino, ¿no? Para mejorar la reposición de probióticos.
También es importante dar algunos agentes citoprotectores y antioxidantes, ¿no? En estos pacientes como la vitamina E, el betacaroteno, el selenio, ¿no? Silimarín, que son antioxidantes. Ahora, la reducción de la resistencia periférica a la insulina, bueno, pues estos pacientes se ha visto que pueden ir muy bien utilizando metformina, ¿no? Metformina es el que tenemos a la mano acá en nuestra zona, en nuestra jurisdicción, así que podríamos utilizar muy bien. También la reducción del contenido de hierro en el hígado. Bueno, si hay un paciente que llegó a NASH, que ya tiene fibrosis hepática, pues lo único que queda es hacer un trasplante hepático, no tenemos otra solución. Saben que una cirrosis o una fibrosis hepática ya no hay retrospección, ¿no? Este paciente lo único que le podría salvar es un trasplante hepático. Bueno, resistencia a la insulina y malignidad. Sí se ha visto que la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo tiene relación con el cáncer. La obesidad incrementa el riesgo de cáncer. En el hombre puede incrementar el cáncer de colon, de recto, estómago, páncreas e hígado. En mujeres puede incrementar a un cáncer de mama, útero, ovarios, linfoma no Hodgkin, y de hígado y endometrio. Está asociado con el incremento de estroma, testosterona, androstenediona e insulina, ¿no? Entonces, estos tienen una fuerte asociación con el cáncer de mama e insulinemia, hiperinsulinemia, el cáncer de mama y la diabetes, ¿no? Hay asociación. El riesgo de cáncer de colon es mayor en personas con diabetes mellitus 2, ¿no? Más o menos entre 11 a 15 años después del diagnóstico de esto, ¿no? Es a largo plazo. Bueno, acá hay algunas causas y consecuencias de la insulinoresistencia, ¿no? Entonces puede ser de una base genética también, sí tiene una base genética, por obesidad central también, por inactividad o falta de ejercicio. Pacientes con cierta edad tienen ya prácticamente el metabolismo disminuido. Algunos medicamentos también y algunos síndromes raros que pueden conllevar a una resistencia a la insulina. Estos que van a generar intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus 2, alteración de la actividad fibrinolítica, hipertensión arterial, dislipidemia, disfunción endotelial, síndrome de ovario poliquísticos. Entonces, ¿no? Entonces, estos que van a generar en el paciente una aterosclerosis acelerada. Y por consiguiente, pues estos pacientes pueden hacer problemas cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares. Renales también, renales. Vascular periférico también. Entonces, esto va a conllevar a complicaciones muy serias posteriormente. Lo que se les pide que debemos controlar en etapas iniciales. Bueno, el tratamiento de este síndrome ya lo vamos a repetir, es educación en el paciente, dieta, ejercicio y suspensión del tabaco si es que el paciente fuma, ¿no? Dar educación, dar un tratamiento a la obesidad, ¿no? Con diversas patologías, intolerancia a la glucosa, podemos utilizar la metformina, que es el más conocido. Manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Con diferentes fármacos, que también ya lo vamos a ir viendo o ya hemos visto anteriormente. Manejo de la dislipidemia, ¿no? Con algunas estatinas. El manejo de la hipercoagulabilidad con algunos fármacos como la aspirina, el clopidogrel. El manejo de la disfunción endotelial a través de consumo de metformina, fibratos, estatinas, dietas, ¿no? Entonces, es el tratamiento en general para el síndrome metabólico. Conclusiones. El síndrome metabólico es una entidad que conjunta varios signos y síntomas asociados a la resistencia a la insulina, que puede ser prevenida con medidas nutricionales, actividad física y detención temprana, ¿no? La adolescencia es una etapa que presenta resistencia a la insulina de forma normal, pero debemos evitar que esto persista, ¿no? En adelante, en la etapa de la adultez. Entonces, esa es la conclusión. Evitar que esta enfermedad continúe, ¿no? Detectar a tiempo. Detectar a tiempo. Las medidas nutricionales y la actividad física es importantísimo, ¿no?
Muy bien, chicos. Con esta exposición estamos en la parte teórica de síndrome metabólico. Como les dije, pues síndrome metabólico es más para conocer definiciones, valores, criterios, diagnósticos, y esto nos va a ayudar a hacer algunos diagnósticos como la hipertensión, diabetes mellitus, que lo vamos a hacer en las siguientes clases. Algunas patologías endocrinas también lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya habíamos visto anteriormente hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eh, hasta acá con la parte teórica. El día viernes estoy dando la siguiente parte para el siguiente grupo. Voy a dejar una práctica para que lo hagan a través de un comentario, una tarea en la página, en la plataforma, como práctica de este tema. Bueno, síndrome metabólico es pequeño, voy a darles tiempo para que lo presenten o martes de la siguiente semana. Nos quedamos 24, entraron varios. Muy bien. No estaban obligados a entrar el otro grupo, dado que este grupo pues es el grupo B. Muy bien, chicos, ¿hay alguna pregunta para dar por terminado? La verdad, hoy día, esta semana estoy un poco delicada de salud. Espero no tener más adelante complicaciones.